Hola, buenas tardes. El invitado de hoy es Daniel. Él es profesor de música, pero voy a dejar que él se presente, que nos cuente cuántos años lleva trabajando, dónde está trabajando, con qué cursos trabaja, en qué instancia. Así que Daniel, te doy el pase para que tú te presentes. Ya pues, bueno, gusto saludarte, Nicole. Muchas gracias por la invitación a la entrevista y hablar un poco de educación. Bueno, me presento, me llamo Daniel Muñoz, soy profesor de música, músico también, guitarrista. Eh, Estudié pedagogía en la UPLA, ya, la muy querida UPLA. Y también estudié guitarra clásica en el Conservatorio de Música de la Católica de Valparaíso. ¿Ya? Esas son mis dos áreas de formación académica. Ya. ¿Ya? Y poco a poco, bueno, me fui, digamos, expandiendo un poco el quehacer musical, tocando con amigos, ¿cierto? En diferentes lugares, como todo músico, tocando en las peñas, en lugares nocturnos, y qué sé yo. Así es que, bueno, y actualmente soy guitarrista de un grupo que se llama Viviana y los Reptilianos, que lanzamos un disco, que fue el primer disco de música Ya. étnica con raíces folclóricas el 2018. Y ese disco nos permitió viajar el año pasado a Estados Unidos, a una gira, en septiembre. Mira qué Justo en esta entrete. fecha, Ya. justo en esta fecha pasamos las fiestas patrias en California, en San Francisco. Así que tocamos en varios lugares, qué sé yo, en Washington también, en el estado de Washington. Y también nos permitió, digamos, estar nominados a los premios Pulsar de la música chilena, también el año pasado. Mira qué Eh, entretenido, qué buena. sí, no ganamos, sí, pero Pero ya estar eh, nominado es que ya hay un reconocimiento de por sí, medio. sí, fue una experiencia bien bonita en el Teatro de Teletón en Santiago. Compartir ahí con los músicos que uno siempre admiró. Entonces uno se sentía chiquitito en todo sentido, estando al lado de gente que uno admiraba. Así que eso por el lado musical. Ya ahí en la parte pedagógica, eh, me inicié haciendo clases en el Colegio Nazareo. Ya tuve la posibilidad de trabajar en ese colegio por una solicitud que yo le hice a un amigo que hacía clase de historia en ese colegio. Fue bien raro porque camino al colegio me quería devolver, ¿ya? Cuando iba al primer día de clase. Porque, claro, como estaba estudiando y había trabajado en otras cosas que no tenían que ver nada con música. Entonces yo le dije a este amigo que por qué no me conseguía un par de horas en el colegio para poder empezar a meterme en el tema de la enseñanza. Bueno, y yo estaba en segundo de la De la voz. universidad. Claro, con muy poca experiencia, algunas clases particulares por aquí y por allá, pero nada muy, muy concreto. Bueno, ese día mi amigo me vino a buscar a la casa, nos vamos caminando, y yo le digo que no me sentía listo para iniciar la enseñanza musical porque no tenía experiencia. Y este amigo me dice: "Ah, dale nomás, anda nomás, si es súper fácil". Y yo con los nervios así, pero que me invadían completamente, porque yo creo que son los nervios típicos que tiene uno cuando se enfrenta al primer día laboral. Y más aún cuando se va a trabajar con niños, ¿ya? Empiezan a aflorar un montón de cuestionamientos: ¿estaré listo? ¿Qué diré? ¿Qué Mira. hablaré? ¿Cómo saludaré? Todas las interrogantes había así por ahí. Bueno, llegué, me presentó ante la directora, ¿cierto? En aquel tiempo. Eh, y lo primero que me dicen: ya tienen que dirigir el himno nacional. Claro, y para mí fue un impacto porque en mi poco conocimiento moví las manos, ¿cierto? Que uno cuando está chico y ve al profe de música Sí, que po. dirige el himno, nunca sabe qué significa, ¿cierto? Ahora lo sé porque me lo enseñaron, pero para un niño chico no tiene idea. Por lo tanto, ese fue mi primer día laboral en el colegio, y, bueno, y de ahí empecé, digamos, poco a poco a hacer las clases. Entre la prueba y el error: esto me funciona, esto no, equivocándome con el temor. Paralelamente estaba estudiando, entonces tenía que complementar mientras mis compañeros carreteaban.
¿cierto? Se iban después de clase a carretear, yo me tenía que ir a la casa a planificar, a poder armar las clases, ¿cierto? Con la poca experiencia que tenía. Así que así empecé, digamos, en el colegio. ¿Hace cuántos años atrás empezó esa experiencia? Esta experiencia comenzó, yo estaba en segundo de la universidad, el 2010. O sea, este 2020 cumplo 10 años en el Colegio Nazareno. ¿Y has tenido Es otras harto. experiencias educativas, quizás con, no sé, en otro lugar, o solamente en Nazareo? Sí, se me ha dado la posibilidad de trabajar en otros colegios. Bueno, se me olvidaba un detalle, comencé a trabajar sin título, ¿ya? Porque como aún no estaba Estaba ahí en estudiando, segundo de la U. y claro, me dieron la habilitación docente por el ministerio, Ya. ¿ya? Entonces así pude, digamos, mantenerme con el trabajo. Y de la misma forma, estuve trabajando un semestre en el Liceo Guillermo Rivera, en Viña. Ya, con niños más grandes. Eh, claro, con enseñanza media. Y mi experiencia siempre había sido con niños chicos, de básico. Entonces llegar a un liceo que tiene mucha historia, eh, historia política, social, de todo, musical también, fue interesante trabajar ahí. ¿Ya? Bueno, con decirte que me quería ir a la semana del liceo. Chuta. Porque me quería ir, claro, porque estaba acostumbrado a hacer clases de manera un poco más dinámica, más didáctica, ¿cierto? Jugar con los chicos, levantar los brazos, saltar, moverme, y con chicos de enseñanza media súper rígido. Yo llegaba a la sala y los chiquillos con suerte te saludaban, todos pegados en el celular. Mm. Me acuerdo siempre que habían una alumna que se estaba analizando el pelo al fondo de la sala, maquillándose. Entonces era como, chuta, yo llego con todo mi entusiasmo musical y los chiquillos no me pescaban. Entonces dije, ¿estaré mal yo? ¿Estarán mal ellos? ¿Qué es lo que hago? Es la El cultura, que no trabajo. hay cultura musical tampoco, entonces los jóvenes no saben apreciar las clases de música y quizás Exacto. uno mismo pecó en sus tiempos de juventud escolar de quizás no aprovechar eso y con el tiempo igual pesa, tengo que decirlo por Sí, experiencia, pesa, pero yo creo que nunca es tarde para comenzar con esta aventura de la experiencia musical. sí. Daniel, cuéntame, a partir de ya más o menos del 18 de octubre, contexto social, ahora pandemia, más contexto social que estamos viviendo actualmente. Bueno, este era más o menos tu trabajo, pero eh, ¿cuál crees tú que ha sido la fortaleza, las debilidades que han pasado en el tiempo que ha transcurrido? ¿Cómo ha sido la experiencia laboral el año pasado? ¿Cómo cerraste con los chiquillos? ¿Conociste muy poco a los niños este año? Eh, Según tu experiencia, ¿cómo ha sido? Bueno, en estos largos 10 años, o cortos 10 años del colegio, han pasado hartas cosas. Ya, hay gente que ha durado harto tiempo, hay gente que ha durado poco tiempo, alumnos también. eh, pero cambios de directores, que sé yo, a directora, bueno, todo un recambio de personal cada cierto tiempo, por diferentes motivos. Pero desde el año pasado, ¿cierto? Como todo inicio, uno parte con todas las ganas, siento el entusiasmo, gente nueva, sueños, anhelos, ¿cierto? Proyectos de poder hacer en el año, sacar un poco la escuela de las cuatro paredes y hacer actividades en el cerro, en viajar, qué sé yo, a Santiago, a algún museo, a alguna cosa interactiva. Entonces estaban todas esas cosas, digamos, instaladas, ¿cierto? Y con un calendario súper rico artísticamente y deportivamente, porque el colegio, y este es un tema que igual hemos hablado harto, ¿cuál es el sello claro, el colegio tiene un sello cristiano, pero está muy instalado y desarrollado el tema artístico y deportivo. Hay muchos talleres, por lo tanto los chiquillos ya saben que aparte de todo el currículum que uno tiene que cumplir, también está esta otra parte que los saca un poco de lo rígido y se pueden implementar diferentes tipos de actividades, campeonatos, semanas del arte, qué sé yo, muchas cosas bastante interesantes.
Y todas esas cosas estaban en calendario. Entonces, claro, llega el estallido social y todo se empezó a mover, todo se empezó a modificar de una manera, suspensión de clases. Hay profesores que no viven acá cerca, bueno, la mayoría de los compañeros de trabajo son de acá del sector, como de Reñaca Alto, Achupaya, Gómez Carreño, la parte alta. Pero habían otros tantos que eran de afuera, de Valparaíso, del interior. Entonces, claro, que ellos llegaran acá ya era complicado, porque claro, había barricadas, no había micro, Sí. qué sé yo, un montón de factores. Entonces, poco a poco eso se vio, o sea, fue influyendo de tal manera en las actividades, en la asistencia de los estudiantes, asistencia de nosotros, y fue difícil al principio porque no sabíamos bien si íbamos a poder cerrar normalmente el año y de qué forma. Entonces uno se empieza a preguntar, claro, desde el punto de vista administrativo, cómo, si me piden un papel, otro papel, cómo lo completo, cómo cumplo con esa área. Pero por suerte, ¿cierto? La comunicación con el equipo de gestión ha sido bastante buena desde el año pasado, ¿cierto? Como un recambio. Entonces se puede conversar, se puede llegar se puede exponer la Acuerdo. idea, ¿cierto? Eh, eh, y tener diferentes visiones. Obviamente siempre van a haber diferencias, ¿cierto? De alguna forma, en todo grupo humano uno se agarra, como se dicen, de las mechas en algún momento. ¿Ya? Sí. Todo no puede ser color de rosa, pero en general los canales de comunicación son bastante fluidos y se puede llegar a acuerdos. Por lo tanto, todo ese proceso, ¿cierto? Antes del estallido, durante el estallido, ¿cierto? Siento que pudimos sortearlo de buena forma, ¿ya? Y siempre está colgando por delante, ¿cierto? El bienestar de los chiquillos y también de la comunidad educativa, de los profesores, los De todo. trabajadores. Claro. Oye, entrando así como ya en más lo que es música. En tu trabajo igual trabaja bastante con los sentidos, ¿cierto? La audición, pero ahora han tenido que explotar igual quizás otras formas de aprendizaje a partir de la teleeducación. ¿Cómo ha sido este desafío? ¿Cómo has innovado tú? Porque quizás no es lo mismo que llegue un profesor, no sé, de matemática o de lenguaje, todas las experiencias son diferentes, pero en música, ¿cómo ha sido ese trabajo de teleeducación o cómo le has hecho llegar algunos contenidos mínimos o actividades a los chiquillos? Porque igual yo creo que hay que ser súper consciente que ahora el arte, todo tipo de arte, es como, va a ser la terapia que todos quizás necesitamos y vamos a necesitar al momento de regresar. Entonces, ¿cómo has empezado tú a trabajar este tema, lo tuyo de música con tus alumnos? Sí, me ha sido difícil, ¿ah? En este periodo del trabajo en línea, porque las disciplinas artísticas son prácticas, ¿sí? Y se alimentan y se nutren del hecho de sociabilizar, de compartir ahí en cara a cara. Por lo tanto, ha sido difícil en ese sentido. Claro, y las clases de música siempre he tratado de enfocarla en el tiempo, porque al principio las clases eran netamente a la pizarra y teóricas 100%, sin muchos recursos, tanto de recursos del colegio como recursos míos, porque no tenía experiencia. Entonces, claro, en las clases siempre las he ido enfocando hacia que sea una experiencia entretenida, ¿ya? Desde el punto de vista corporal, auditivo, la ejecución, la crítica también del entorno a través de las canciones, y ser uno más. O sea, yo le digo a los chiquillos, aprender música haciendo música, ya de buena forma, teniendo buen gusto, por lo tanto, compartiendo instancias musicales en donde los chiquillos, bueno, si se equivocan, bien, es parte de, pero claro, cuando vayamos a tocar en un acto, en una ceremonia más formal, yo les digo, bueno, y se ríen en tono de broma, les digo, yo no quiero ningún error cuando estemos tocando. Equivóquense todo lo que quieran en los ensayos, pero cuando vamos a tocar formalmente no quiero ninguna nota errada. Entonces, claro, los chiquillos igual se equivocan, se ponen nerviosos.
Entonces, yo igual lo entiendo porque a mí también me pasó y me pasa, ¿ya? Pueden tener un proceso súper bueno musicalmente, pero llega el momento de tocar y se le olvida, entonces Me yo pone entiendo eso porque nervioso, me pone también pasé nervioso. por lo mismo. Incluso me pasó hasta en la universidad también, con unos profesores que eran así, pero demasiado exigentes. Entonces las clases de ahora yo he tenido que enfocarlas de tal manera, desde el punto de vista de la audición principalmente. De la audición porque la mayoría de los chiquillos no tienen instrumentos musicales. El colegio dispone de recursos, ¿cierto? Pero no alcanzan para todos. Ni siquiera alcanza para un curso completo. Por lo tanto, al principio me costaba formular las actividades. O sea, podía hacer actividades, digamos, teóricas, pero pensaba y decía, claro, me quiero tratar de colocar en el lugar de los chiquillos, ya que les toca música, ¿cierto? Entonces, leer un texto, responder las preguntas, era como una actividad más de las que se hacen quizá en historia, lenguaje, matemática, que son un poco más rígidas, y que está bien igual porque los objetivos son otros, pero en el objetivo de música van por el lado del disfrute, la audición, la interacción, y de hecho los objetivos que sugirió el Ministerio de Mm, Educación estaban en nivel 1 y nivel 2, sí, ¿ya? la Entonces, verificación. claro, yo vi los objetivos y en la mayoría de los cursos, si no casi en todos, el objetivo del nivel 1 era cantar y tocar instrumentos. Entonces, ese objetivo, claro, es el objetivo base que se pretende cumplir en la asignatura de música. Pero en esta realidad, que canten y toquen instrumentos, los chiquillos no tienen esa posibilidad, pues entonces no se puede alcanzar como uno quisiera ese objetivo. Por lo tanto, yo planteé la inquietud a UTP y dije que esos objetivos no me parecían pertinentes ni muy aplicables a la realidad educativa del colegio. Que yo prefería mejor yo ver qué objetivos eran pertinentes, abordarlos, conociendo la realidad de los chiquillos y los recursos de los cuales se dispone para poder llevarlo a cabo. Entonces, claro, los modifiqué y varios objetivos del nivel 2 los coloqué en el nivel 1, que es lo que se pide trabajar en este año. Por lo tanto, he ido poco a poco implementando diferentes tipos de actividades a través del computador, viendo algún documental, videos que tienen que ver con la parte más sensorial consciente, como que apela un poco a la calma y al relajo musical, Mm, haciendo actividades corporales, ¿cierto? Con las manos, una especie como de yoga musical, ya. ¿ya? Algo así. ¿Ya? Que es un área que también me interesa bastante el tema de la musicoterapia, ¿ya? Es un área que me llama Ya. harto la atención. Y en las pocas cosas que he leído y he visto, trato de incorporar elementos de esa área en las clases de música, sobre todo con los niños más chicos. Hoy lo hacen por medio de No, Zoom, les mandas tareas como por video, WhatsApp. bueno, mira, tengo clases de quinto octavo, semana por medio. Ay, ¿Ya? Y porque los ramos están más semana por medio. Una semana tienen matemática, lenguaje, historia, ciencias, y la semana siguiente artes, música, inglés, religión. Por lo tanto, en esa semana que me toca a mí, mando el cronograma de actividades, ¿cierto? Y que son actividades más que todo para los niños más chicos, corporales, ¿cierto? Que se muevan, videos de grupos musicales, en donde puedan ellos observar y también ir imitando los movimientos, con las manos, con los pies. Entonces, claro, y con los chicos más grandes es un poco más complicado porque uno sabe que los chiquillos se conectan y el teléfono lo dejan de lado, ¿ya? Uno, uno sabe eso. Entonces, por ahí andaba un meme que lo vi, que no sé si lo viste, que me reí mucho porque aparecía el dibujito de un niño sentado, acostado en una cama, y al lado estaba el teléfono. Entonces, uno lo que pregunta siempre, chiquillos, ¿se escucha? Sí, bro, sí se escucha. Entonces, por el tema del audio, entonces, uno sabe que de repente los chicos más grandes están haciendo otras cosas los teléfonos los dejan de lado y no están escuchando ni viendo lo que uno está haciendo. Entonces, uno tiene que también lidiar con eso.
eh, porque uno también entiende que los chicos están cansados, están aburridos de conectarse, porque ha sido mucha conexión, mucha pantalla. Entonces, ha sido un poco difícil el proceso de implementar clases de música en este formato. Me imagino. Oye, y desde tu área, ¿cuáles serían los aportes para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Qué consejo nos darías a la gente que nos vea, a mí, eh, para, no sé, de qué forma, no sé, pues buscar algún artista que nos relaje, quizás algo más prendido, no sé, qué desde tu área, no sé, innovar en algún instrumento, o quizás para los más chiquititos, cómo trabajar la música acá en la casa, no sé, los aportes desde el área musical para quizás relajarnos un poco en casa. Yo creo que es una pregunta un poco compleja, pero interesante. Yo creo que cada cual tiene sus formas de vivir la música, ¿ya? Yo podría hablar quizás de mi experiencia musical, que tiene que ver, yo, por ejemplo, yo me relajo o bajo los niveles de ansiedad tocando instrumentos, ¿ya? Soy amante de la guitarra. No dejo, pasan un par de días que no toco guitarra y es como una necesidad, ¿ya? Porque es parte de uno también y también es una extensión de lo que uno siente también, ¿ya? Y también de lo que quizá de lo que uno también quiere proyectar a través de los sonidos. Eso por un lado, tocar instrumentos, ¿cierto? Si la persona no toca instrumentos, escuchar música. Ahora, en ese escuchar música, ese abanico es súper amplio porque hay personas que se levantan en la mañana y ponen una cumbia o ponen música para hacer deporte. Entonces, otras personas no escuchan nada y poco a poco van retomando el ritmo sonoro del entorno poco a poco durante el día. Otras personas escuchan otras músicas, ya, no sé, pues, mientras las personas hacen aseo, ponen música romántica. Entonces, hay diferentes funciones que tiene la música en el quehacer cotidiano de cada persona. Pero lo otro que hago yo también, trato de irme a lugares naturales, ¿ya? Un cerrito, escuchar los pajaritos, cosas así, ¿ya? Que siento que es súper bueno nutrirse auditivamente de sonidos que invitan a la calma, porque estamos constantemente rodeados y bombardeados de tanta exposición auditiva, ¿cierto? Y visual, que uno se mete a redes sociales, mucha información, eh, o cuando uno ve tele, en la publicidad, uno hablan rápido, ponen música, entonces eso a mí en lo personal como que me incomoda un poco y me agota auditivamente. Será porque uno ya se acostumbró a una sonoridad, ¿cierto? Del entorno, que cuando escucha cosas ajenas, que molesta. Por lo tanto, quizás una invitación es que cada cual busque sus propios mecanismos de relajo auditivo, ¿ya? Porque cada cual somos diferentes y eso también va por la cultura musical que tiene cada uno. Entonces, yo te puedo decir, tú, Nicole, escucha esta música, escucha, no sé, música de yoga, pero puede que la música de yoga no te guste y te aburra. ¿Sí? Entonces, y para eso quizás están las clases de música en donde uno tiene que educar auditivamente al estudiante, ¿ya? Y esa es una labor que tenemos súper instalada el profe de música, porque hay que tratar de colocar en el sitial de importancia la música, ¿ya? Y todo lo que también tiene que ver con una educación auditiva, la Exacto. cual no estamos acostumbrados a muchos sonidos, siempre, todo el día. Sí, pues sonido ambiental, o escuchar la música fuerte, o estar con la tele, el computador prendido. Eso, Entonces, sí, claro. no. Entonces, igual como perturba y yo creo que, bueno, y también enfocándonos como un poco a eso, ¿cuáles crees tú que serían como los principales desafíos a los que nos vamos a ir viendo enfrentados al finalizar la pandemia en el área musical, por ejemplo, con los chiquillos cuando vuelvan? Quizás desconectarse un poco del celular, del computador, de la tele. Eh, ¿Cuáles crees tú que van a ser esos desafíos?
Yo pienso que cuando volvamos, ¿cierto? Si es a fin de año o o el próximo, Algún yo día, creo, ah, algún día. algún día, yo creo que uno de los principales desafíos de la educación musical tienen que ver con eh, tan- no retomar el contenido en sí, sino tiene que ver más por una, pienso yo, con una Como sanidad terapia. auditiva. Ah, Claro, como una sanidad auditiva, yo creo. mm, Yo creo que por ahí va el tema. Eh, por una sanidad auditiva, musical, encontrar en las letras de las canciones algo que me haga sentido, yo creo. Yo creo que eso también es súper importante porque a los chiquillos les cuesta comunicar lo que sienten, ¿ya? Lo que piensan. Y el arte en general es un aliado súper potente para poder depositar en eso que uno siente y piensa. Entonces, claro, a través de un gusto musical de un alumno, uno puede sacar como, la foto de qué es lo que siente, de alguna forma. Entonces, yo creo que es un desafío, yo creo, importante, que a través del arte, saber, claro, a través del arte, saber cómo viene el alumno. Por ejemplo, una actividad que hago de repente, pongo diferentes tipos de música y veo la reacción corporal de los estudiantes. Si pongo una música clásica, obviamente se mueve más lento, en algunos casos. Si pongo una música más rápida, uno va viendo cómo va hablando el lenguaje no verbal. Y eso igual es súper importante, y a partir de eso uno puede ir determinando rasgos, ¿cierto?, del estudiante, y saber cómo viene y cómo está también. exacto. Yo creo que por ahí va un poco el tema, por lo menos lo que pienso yo, que quizás puede ser un camino, pueden haber otros, ¿ya? Pero siento que es un camino que sería interesante de abordar. Sí, oye, súper interesante, no, no lo había visto desde esa forma. Oye, Daniel, como para empezar a finalizar, un mensaje inclusivo, si nos quieres tocar un tema igual, si tienes la guitarra cerca, sería maravilloso. Eh, un mensaje inclusivo a partir de tu área, de la teleeducación, del futuro regreso, ¿cuál sería, qué mensaje nos dejaría a la gente que nos va a ver? Un mensaje inclusivo. Yo creo que desde el punto de vista de la música, bueno, como lo hablábamos al principio, ¿cierto? El arte es una poderosa aliada, ¿cierto? Para poder eh, aferrarse, ¿cierto?, a la música, yo creo. Bueno, ya el arte en general. Yo creo que en este tiempo ha sido así, ¿eh? Yo creo que todos nos hemos apegado bastante al arte, escuchando, viendo, quizás tocando algún instrumento, pero siento que hay que ir un poco más allá en ese sentido. Yo creo que en el tema de la inclusión, yo creo que la música sería un súper potente, yo creo, a modo de las terapias que se pueden implementar a través de esta disciplina. Así que la invitación es que vivamos el arte en todo orden de cosas. Súper, muchas gracias Daniel, ha sido súper entretenida la entrevista. Yo creo que da para mucho el tema, así que Sí. espero que nos volvamos a encontrar quizás en algo más específico, no sé, ahí habría que intentar. Así que hoy te dejo un gran abrazo, muchas gracias por la disposición, por la buena onda, un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación, Nicole. Así que muy amena la conversación. Así es que ahí nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad para conversar ahí de temas interesantes. Así que súper bien. Muchas gracias. Listo, gracias Daniel, que estés bien.